Vamos a esperar unos minutitos a ver si se une alguien más. Vamos a dar un par de minutos más a ver si se conectan más compañeros. Buenas compañeros, Buenas. estudiantes. Solamente hay un estudiante. Ya han de entrar el resto. Sí, poco a poco. Bueno, llevamos 5 minutos más o menos, vamos a dar comienzo y poco a poco ya se irán agregando más. Bien, hoy vamos a estudiar la justificación del estudio de caso, ¿no? Lo que vamos a ir viendo es lo siguiente. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de la introducción. Ya un estudiante me envió su propia introducción y algún que otro compañero también ha tenido dudas y me ha enviado la de ellos y he podido constatar algunas cosas y vamos a pegar un pequeñito repaso breve a la introducción, ¿no? De ahí vamos a trabajar un poquito de cómo deberíamos trabajar en Word para aquellos estudiantes o docentes que no se manejen muy bien en Word y la justificación. Bien, lo primero es cuando hacemos la introducción. Bueno, primero vamos a recordar el cronograma, ¿no? Aquí tenemos el cronograma, hoy estamos a día 19, estamos tratando la justificación y deberíamos de haber recibido el trabajo ya de la definición del problema, los antecedentes y la introducción. Decide en mi caso, por ejemplo, que hay un estudiante que ya me ha presentado los dos, imagino que después me presentará este, otro estudiante no ha podido realizar y el otro tampoco, pero están en ello. Bien, esto quiere decir que vamos a trabajar con este cronograma que ya ustedes conocen de lo que hemos avanzado y lo que no hemos avanzado y recordar un poquito qué tenemos que poner en la introducción. La introducción, el qué, el tema que trato. Sí, mi tema es impacto del Facebook en la vida de los estudiantes, pues obviamente el qué es mi trabajo se realizará con el siguiente tema, por ejemplo, impacto del tal en la vida de los estudiantes, ¿no? Y lo segundo, después de este tema general, tiene que ser el tema del caso, obviamente, no puede ser otra cosa que no sea el tema del caso, voy a poner la importancia, ¿no? La importancia. La importancia de por qué para mí es importante
este trabajo. Para mí que lo estoy haciendo, para el estudiante que lo estoy haciendo, no tiene que ser para el profesor, no tiene que ser para nada, es para mí que lo estoy haciendo, ¿no? Yo estoy haciendo y por qué va a ser importante. Bien, ¿qué promesas va a llevar la información? Un poquito de lo que será el estudio de caso, ¿no? Por ejemplo, si estábamos hablando del impacto de Facebook en los estudiantes de Abdo Calderón, pues obviamente lo que tiene que llevar es un poquito de por dónde pueden ir los impactos, ¿no? Pero no ponerme ya toditos o la mayoría de los impactos, porque eso ya me va a generar que después el trabajo ya no sea interesante, porque si yo en la introducción ya leí cuáles son los impactos que tiene el Facebook en los estudiantes, pues obviamente ya después ya no sigo leyendo, porque no va a ser de mi interés el trabajo. Entonces, hace que el trabajo pierda interés, ¿no? Solamente así como para sacarle un poquito de jugo, una o dos cositas bonitas que llamen la atención y eso como lo que vamos a encontrar, ¿no? Y por último, la metodología. La metodología en general no la están poniendo de cómo se va a realizar este trabajo, si van a hacer ustedes fichas de observación, si van ustedes a hacer una encuesta, una entrevista, si van a ser, va a ser simplemente una búsqueda bibliográfica de información en Internet. Eso tienen que indicar qué van a hacer. También brevemente, no van a dedicar aquí, no van a poner las preguntas, no van a poner lo que es una entrevista, lo que es una encuesta, lo que es una observación. No, esto no se pone aquí. Aquí simplemente citamos cómo vamos a hacer en un pequeño parrafito y con eso acabamos la introducción. Y nos da perfectamente para hacer entre 200 y 250 palabras y sin pasarnos. Bien, esto en cuanto a la introducción, porque ya le digo que he leído un par de introducciones y no me han gustado mucho. Otra cosa es que no se deben poner citas en la introducción. La introducción la tenemos que nosotros realizar, escribir de nuestra puño y letra, porque nosotros escogimos el tema y por lo tanto nosotros hemos de escribir nuestra introducción. Para poner citas o para poner copiar y pegar ya tenemos los antecedentes. Y recuerden, siempre que se pone copiar y pegar, hay que indicar la cita. Si no ponen la cita, están cometiendo plagio y no vale el trabajo. Por favor, eso ténganlo en cuenta, que también me he fijado que algunos copian y pegan y no dicen quién ha dicho esas cosas, y eso no es correcto. Piensen que hoy los profesores lo tienen muy fácil en Internet. Hay 1000 programas que detectan si ustedes han copiado y pegado. Bien, vamos con el tema de un poquito de trabajar el Word. Vamos a salir de esta pantalla, ¿no? Y vamos a ir a documentos de Word. Uno que yo tenga por aquí. A ver, este no. Este. Yo tengo aquí uno ya escrito. Lo tengo aquí escrito. No importa, está como esté, da lo mismo. Vamos a trabajar un poquito lo que sería. Si yo ya lo tengo escrito, una primera cosa que podemos hacer para cambiar las cosas, ¿no? Es aquí en el margen nos ponemos, si le damos clic una vez, nos señala la línea. Si le damos clic 2 veces, nos señala el párrafo. Y si le damos clic 3 veces, nos señala todito el documento. A mí lo que me va a interesar, obviamente, puede ser todo el documento, puede ser una parte, un párrafo, etcétera. Bien, aquí en párrafo, yo voy a darle clic aquí y se me abre la... ¿Perdón? Andate de tragar, a ver si te van a dar de tragar. Traga, pues ya. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer la alineación. ¿Qué alineación me pide las normas APA que escoja? Aunque no es muy bonita, me pide alineación izquierda, no me pide justificado, no puedo justificar. ¿Qué sangría me pide? Me pide sangría solamente en la primera línea. Por lo tanto, voy a ir aquí en especial y voy a buscar la primera línea. ¿Y cuál es la sangría que me pide
Normas APA, pues 1,27. Aquí me sale 1,25, pues lo que voy a hacer es cambiar el 5 por un 7 y aplicar. Por último, el interlineado. El interlineado me pide que sea de 1,5 líneas, pues yo lo pongo de una, acepto y se producen los cambios en el documento, ¿no? Aquí están los cambios que vemos cómo la sangría ha dejado el espacio en la primera línea, como toditas las primeras líneas están en el mismo espacio. Bien, y esto lo ha hecho para todo el documento porque yo seleccioné todo el documento. Voy a deshacer los cambios. Si yo solo quiero hacer en un párrafo, como les he indicado, pues 2 clics, ¿no? Y aquí puedo. ¿Cómo puedo hacer también la sangría? Por ejemplo, con estas barritas de aquí. Este me aumenta la sangría. Bien, me aumenta la sangría en todo el parrafito. Bien, si yo solo quisiera que me aumente la sangría en este, pues obviamente voy aumentando la sangría o con este la voy desaumentando. Esto ya. Con este, ahora lo tengo justificado, ahora justifico a la izquierda. Ven que se desajusta, ¿no? Cuando está justificado, todito acaba en el mismo lugar, pero cuando yo justifico a la izquierda, pues las líneas acaban donde acaban y no hay ningún tipo de problemas. En el justificado lo que hace es coger las líneas y expandirlas un poquito. Con este voy a hacer el interlineado. En este caso lo tengo a 1, 1,5 es el nuestro. Recuerden que si fuera una cita de más de 40 palabras lo tenemos que poner a 2, pues lo pondría a 2. Con esta, aquí seleccionamos el tipo de letra, ¿no? Lo normal es hacerla en Times New Romance y 12. El 12 lo podemos poner aquí o con esta aumentamos el número de letra, con esta disminuimos el número de letra. Esta teclita de aquí que tiene las A y A mayúscula, A minúscula, nos sirve para como quiero. Si quiero tener en tipo oración es con la primera en mayúscula y las demás en minúscula. Si lo quiero todo en minúsculas, me lo cambia todo en minúsculas. Si lo quiero todo en mayúsculas, me lo pone todo en mayúsculas. Si quiero solo las mayúsculas en la primera palabra, perdón, voy a poner encima. Si quiero solo las mayúsculas en la primera, en cada palabra, pues me va poniendo ritmos tradicionales del Ecuador, todos en esto. Lo tienen que, normalmente nosotros lo vamos a dejar en tipo oración para que no tengan problemas. Bien, en principio con esto hemos visto más o menos el formato. Aquí tenemos los márgenes, genes y la orientación. El tamaño del papel, importante. Yo tengo aquí seleccionado A4. Este no es el tamaño correcto para seleccionar para su trabajo de grado. Es el carta o letter. Eso ya depende de si lo tienen en inglés o en castellano. Carta o letter. Bien. Aquí los márgenes. Normalmente los márgenes son de 2,5 para todo. Entonces lo que tendremos que hacer es dar aquí un margen personalizado. Porque por defecto nos pone el izquierdo y el derecho de 3, pero las normas APA nos piden que todos sean de 2,5. Pues aquí pongo a 2,5 toditos. Y más o menos un poquito las referencias, ya vimos cómo hacer referencias para que ustedes luego no tengan que estar buscando durante todo el trabajo las referencias y las puedan insertar de una sola vez. Aquí algo importante también, la ortografía y la gramática. Tengan en cuenta que también he visto que hay que tener un poquito de concordancia. Si yo hablo en plural, estamos aquí hablando de los ritmos tradicionales del Ecuador, es plural. Cuando yo acabe la frase, tengo que ir manteniendo todo el rato que sea plural. Los instrumentos. Entonces, si yo estoy hablando en singular, toda la frase tiene que ir en singular. No puedo después pasar a plural. Quiero decir, un poquito la concordancia de la gramática para que sea de esto. Pues aquí tienen ortografía y gramática que si en su computadora están bien configuradas, les va a ayudar a solucionar algunos temas de gramática. Y en principio eso es lo más importante que pueden necesitar del Word. Obviamente cómo guardar, aquí lo tienen, cómo guardar, cómo imprimir, etcétera. Principio, y aquí abajo tienen las palabras. Imaginen que yo ya he escrito todo mi trabajo, pero dudo, ¿no? Esta es mi introducción y dudo si tiene las 250 palabras.
pues señalo todo el párrafo de la introducción y miro, tiene 93 palabras. Pues con 93 palabras será bueno o no será bueno dependiendo de la calidad interna que tenga esa introducción, pero 93 palabras de las 250 que son, pues son pocas palabras, pero obviamente si la introducción es genial, pues por pocas palabras que tenga, los profesores hemos de darla por buena, no podemos ponerle, no podemos ponerle como mala. Entonces, en eso tengan también la fortuna de hacerlo correctamente y siempre pregunten a los docentes que son sus guías, que no se preocupen, que si ellos dudan ya me preguntarán a mí al final. Entonces, quiero decir, con eso no pasen pena, que su trabajo será más o menos bueno. Solamente estas consideraciones vamos a tener en cuenta para Word, para que más o menos ustedes puedan escribir un poquito y no tengan esos problemas que algunos puedan tener por no manejar bien este programa. Bien, vamos a continuar, ¿no?, con la justificación, ¿no? La justificación, como siempre, vamos a ver qué nos dice el gobierno, que nos da en sus anexos. Recuerden, anexo 2, anexo 3 y lineamientos. Nos dicen estas cosas. ¿Qué es la justificación del caso de estudio? Es un ejercicio de argumentación en el cual se exponen las razones por las cuales el estudio es pertinente. Se motiva al estudiante que reconozca las razones por qué realizamos ese tema de investigación. Se explica la importancia y utilidad de investigar sobre el tema elegido. Al momento de identificar las razones, se podría identificar nuevos temas o enfoques sobre la temática. También aportar en la solución de un problema identificado, la actualización del conocimiento, entre otros. También se puede mencionar a quién o qué población puede servir la investigación realizada. Es decir, si estamos haciendo el trabajo de Abdón Calderón, pues obviamente todo lo que vamos a decir, todo lo que aportemos de ese trabajo va a servir para los moradores de Abdón Calderón, para saber si están haciendo bien las cosas o no. Por ejemplo, si estamos evaluando las medidas tomadas por el COE cantonal, etcétera. Bien, 100 palabras es lo que nos tiene que ocupar como máximo la justificación del estudio. A ver, el estudio de caso tiene unas palabras tope, máximas. Si yo me paso 102 palabras, no es que la justificación va a estar mal, porque a lo mejor luego en el marco metodológico, en vez de hacer las 900 palabras o las 500 palabras que son del marco metodológico, pues voy a hacer 498 y ya el estudio de caso comprende todas las palabras que tiene el ministerio. Esto es un aproximado. Hombre, si yo voy excediendo todos los apartados, pues obviamente al final se va a hacer una reevaluación de todos los temas, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que los docentes deberíamos de mirar, ¿no? Si estamos cumpliendo más o menos con los parámetros de palabras y si en alguno excede, pero en otro no llega, pues obviamente estará correcto el trabajo. Pero si en todos va excediendo, obviamente se va a pasar del trabajo. La longitud del trabajo concreto en completo, pues depende. Depende de cómo hagan el trabajo. Si lo hacen todo corrido, les va a ocupar menos. El gobierno pide que sean unos 6 folios más o menos, 6 carillas de trabajo. Pero si lo hacen la introducción en una página, el antecedente en otra, obviamente se les va a ir a muchas más páginas. Yo con el que les pasé a los docentes tutores de ejemplo, o sea, de cómo sería, está todo corrido, ¿no? Es decir, acaba la introducción, empiezan los antecedentes, acaban los antecedentes, empieza el siguiente tema y así sucesivamente para que a ustedes, si tienen que imprimir, también les cueste menos plata, ¿no? Obviamente. Hay que mirar un poquito por los estudiantes y mejor si lo van haciendo, porque además el gobierno no da un lineamiento concreto de eso. Por lo tanto, hay que intentar medir un poquito. Bien, con esto tenemos lo que nos dice el gobierno. Vamos a ver cómo han en la sierra enfrentado este problema, ¿no? Aprender Online nos dice que la justificación del estudio, ¿qué? Explica las razones por las que es importante este estudio, porque es pertinente llevar este proyecto a cabo. Bien, tiene la siguiente estructura, ¿no? Las necesidades, la importancia, los beneficios y los
en la página web de Aprender Online, ¿no? Sobre el tema, no sale en las diapositivas que yo estuve visualizando. Aquí vemos cuál es la necesidad o importancia. Considerar si la investigación concede aportes a la solución de problemas teóricos o prácticos de tipo social. La necesidad es hacerlo para aclarar un tema o despejar dudas y, en consecuencia, para hacer un aporte importante a la sociedad. Piensen que los estudios descriptivos se hacían por varias razones. Si se acuerdan, una era ampliar conocimientos. Puede ser que solo me sirva a mí el estudio de caso. Otro era por aclarar algún tema. Otro era por profundizar en un tema. Entonces, si estamos profundizando, obviamente la solución va a servir a más personas. Pero puede que la importancia solo sea para una persona. Bien, pasos para realizar la justificación. En este caso nos dicen de una monografía, pero es lo mismo para un estudio de caso. Dice, primeramente debes de saber que la extensión de la justificación es 3/4 de página más o menos. En nuestro caso va a ser menos porque nos piden que sean de 100 palabras. Entonces nosotros sabemos que la extensión máxima que podemos tener son 100 palabras. Hay que tener en cuenta el tipo de justificación, teórico, práctica, metodológica, legal, etcétera, de acuerdo al motivo de la investigación. Se procede a debatir por qué y para qué se desarrolla el tema. Esto es importante, ¿no? ¿Por qué y para qué hacemos el estudio? Del mismo modo, se debe indicar qué beneficios se obtendrán al redactar la problemática que se planteó. Es decir, si va a haber beneficios para todos, para una persona, para en general la sociedad, para el gobierno. Dependiendo del estudio de caso, va a dar unos beneficiarios y unos beneficios o no. Mencionar qué personas o instituciones serán los beneficiarios. Obviamente, por ejemplo, si estamos estudiando cómo fue la implementación de las medidas para contrarrestar el COVID, pues obviamente el que se va a beneficiar de este trabajo, aparte de los ciudadanos, serían las instituciones, ¿no? El gobierno, los COEs cantonales, que verán en los estudios de casos si han funcionado o no han funcionado y qué parte ha funcionado, qué parte no, y en función de eso tomar nuevas resoluciones o ampliar las que ya tienen o etcétera, ¿no? No será nuestro trabajo llegará solamente a describir si han funcionado o no han funcionado. Pero profundizando sobre nuestro estudio de caso, puede venir otro estudio de caso posterior que lleve a que las recomendaciones y las conclusiones sean más profundas. Y por último, indicar el tipo de interés, que puede ser personal, profesional, institucional, político, etcétera, lo que hemos explicado, ¿no? Puede que el tema de interés solo me beneficie a mí, porque yo voy a aprender más sobre un tema que estoy dando, ¿no? Puede ser que sea a profesionales, por ejemplo, los que son aplicados a las haciendas ganaderas o haciendas agropecuarias en general, pues para los profesionales que se dedican a ello puede servirles el estudio de caso. Puede ser, como hemos explicado antes, a nivel institucional o político. Los políticos estudian nuestros estudios de caso y para la próxima pandemia ya saben si han funcionado bien o no y qué modificar sobre estos problemas, ¿no? Esto es importante para algo. Tiene que servir para algo, para alguien. Bien, nosotros estábamos teniendo, ¿no? Un tema que estábamos trabajando con dos. El primero, ¿no? La primera opción, ¿no? Trataba sobre este tema, que era el tema macro, es el cuidado de la naturaleza. Ya saben que los temas macro son los 14 temas que hemos ido haciendo en las fichas pedagógicas, ¿no? Cada ficha pedagógica era un tema, ¿no? Y esos temas son los temas macros que ahora tenemos en nuestros estudios de caso. La delimitación, en este caso, era de las parroquias rurales de Otavalo, piensen que esto era de cuando lo hicieron en la sierra, y la problemática que estaban estudiando, el reciclaje de residuos orgánicos. ¿Por qué y para qué desarrollaron este estudio de caso? Bueno, pues obviamente, ¿no? Cuidar la naturaleza es responsabilidad de todos tenemos que hacerlo. Y saber cómo reutilizar los residuos orgánicos es de vital importancia al incidir directamente en la salubridad de todos los sectores sociales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que de todos debemos cuidar la naturaleza porque nos va a servir para estar todos más sanos y por lo tanto es obligación de todos.
Bien, este es el por qué y el para qué. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues este estudio beneficia con recomendaciones prácticas para reciclar los residuos orgánicos, promoviendo un ambiente sustentable y aprovechando las bondades de la naturaleza. ¿A quién beneficia? Pues va a beneficiar a todos, ¿no? Porque las recomendaciones de estas prácticas van a ser para todos los habitantes de estas parroquias rurales de Otavalo. ¿Que podrá ser esto aplicado a nuestra comunidad, don Calderón? Obviamente que sí, porque básicamente nosotros también somos una parroquia rural y por lo tanto podemos extrapolar este estudio de caso a nuestra población. Bien, ¿quiénes serán los beneficiarios? Pues todos aquellos que vivan en las comunidades rurales de Otavalo. Ellos se beneficiarán directamente con el uso de material orgánico para producir alimentos saludables. Y el tipo de interés del estudio. Este estudio es de interés común, ya que se evitaría la acumulación de desechos orgánicos y la producción de ambientes favorables para la producción de plagas y así evitar afectar la salud de todos, ¿no? Obviamente, cuando hemos dicho que los beneficiarios era toda la gente de estas parroquias, pues obviamente el estudio es de interés común. Si fuera para una sola finca, pues obviamente ya no sería de interés común, ya sería de interés particular o de interés profesional, dependiendo si afecta solo a los profesionales, etcétera. Bien, y aquí tenemos, ¿no?, los 4 párrafos que han hecho la justificación, que le ocupa 107 palabras. 107 palabras excede, pero como ya hemos dicho, probablemente el marco conceptual o el marco metodológico o la introducción o alguno de los otros apartados no llegará al máximo de palabras, no todos van a exceder. Por lo tanto, si nos pasamos en uno, pues no va a pasar nada. Hemos de ser un poquito flexibles en este aspecto, ¿no? Aquí dice que le iba a ocupar 3/4 y aquí le ha ocupado aproximadamente, no llega a media hoja, ¿no? Obviamente depende del tipo de trabajo que es y de las especificaciones que tiene el trabajo. Obviamente un estudio de caso es menor a una monografía, por lo tanto no nos pueden exigir una justificación mucho más amplia. Bien, aquí, ¿no? Recordar, por el otro ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Se exponen y argumentan las razones por las cuales el estudio es pertinente y extensión máxima 100 palabras. Bien, el por qué y para qué, o lo que se busca y para qué se busca. La necesidad, importancia y los beneficios. Estas son las 4 cosas que hemos visto que tiene una justificación. Y por último, ¿cuál es nuestra rúbrica de evaluación? Pues aquí tenemos nuestra rúbrica de evaluación. ¿Cómo hemos de hacer la rúbrica? Aquí tenemos el criterio. Si cumplimos todo el criterio, obviamente vamos con el 10, ¿no? Argumentamos de forma clara la necesidad de estudiar el problema, la situación, el fenómeno, el caso, etcétera, que hemos definido. Presentamos la pertinencia del caso del estudio. Se expone la importancia del caso del estudio. La primera parte sería el por qué, la segunda parte sería el para qué y por último, esta parte de aquí se expone la importancia, pues obviamente beneficios y beneficiarios e importancia van los 3 en el mismo punto. Y por último, se utiliza la cantidad de palabras definida. Ya digo, a ver, 100 palabras no debería de ser una camisa de fuerza. Esto se puede llegar a un consenso a nivel de institución o a nivel de junta que está evaluando el trabajo de sobrepasar un 10% siempre y cuando eso no sea aumentar todas las partes del trabajo un 10%, sino puntualmente una partecita, ¿no? En este caso, como hemos visto, la justificación tenía 107 y no presentaron muchos problemas. También depende del docente tutor y del comité que les evalúe. Si son docentes muy estrictos, obviamente van a decir que 100 palabras es 100 palabras y de ahí no pasen, y si no sacaron las 100 palabras, lo siento por ustedes, pero les tocó el 8. Yo por mi parte voy a ser un poco flexible, teniendo en cuenta diversas cosas. Ustedes no son profesionales de esto, recién están empezando, recién están trabajando esto. No hemos trabajado mucho, hemos tenido un año un poco difícil por el tema virtual. Entonces yo por mi parte voy a ser un poquito flexible en este caso.
en este caso. Es decir, si me presentan a alguien 107, yo les voy a poner el 10 si la justificación cumple con todos los otros parámetros, obviamente. Obviamente, si la justificación no cumple uno de los otros parámetros, pues mire, si aquí, por ejemplo, ya no se expone la importancia, ya no se pasa al 8, ya se queda en el 6, del 6 al 4. O si no presentamos la pertinencia ni la importancia, obviamente ya no vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Siempre y cuando, si faltan 2, ya no llegamos hasta aquí. Si falta 1, ya no llegamos hasta aquí. Ya no importa el número de palabras que tengamos. Si ya no expusimos la importancia, el número de palabras ya es independiente de las que hayamos puesto. Ya no importa que sean menos o importa que sea más. Igual nos vamos a quedar con el 6. Lo mismo nos quedaremos con el 3, 4 si no presentamos la pertinencia. Entonces, piensen que también ustedes tienen que darle responsabilidad al docente tutor. Docente tutor, cuando ustedes les presente la justificación del estudio, él debería de tener su propia rúbrica e ir evaluando y decirle, mire, en este momento yo considero que por esto y por esto, porque no me presenta de forma pertinente el problema, o porque no me expone la importancia, pues se le valoraría con un 3 a un 1. Corríjame, póngame esto, cámbiame esto, y eso les va a ir haciendo aumentar la calificación de su justificación en este caso. Y de todo el resto Por eso la importancia de ir presentando más o menos en los plazos que están más o menos previstos en el cronograma que yo les he dado. Yo a mis estudiantes, más o menos, tampoco es una camisa de fuerza ese cronograma, pero tengan en cuenta que contra más se vayan atrasando, después se les va acumulando el trabajo. Y después va a ser complicado irles corrigiendo todo a la vez, porque tendremos muchas cosas que corregir, muchas cosas que mirar y ustedes se van quedando sin tiempo. Y si luego ya presentan todo el trabajo solo al final, obviamente ya no va a haber nada que apoyarles ni ayudarles, sino que simplemente vamos a decirles, mire, es que no hay tiempo de acabar, intente modificar esto para ganar puntos por aquí, esto por allá y poco más, pero será poco. Entonces, mi recomendación a los estudiantes es que vayan ya presentando trabajos. Yo ya he leído el trabajo de uno de mis estudiantes y he leído 2 trabajos que los compañeros me han compartido porque estaban dudando y querían una segunda opinión y yo se la he dado muy amablemente. Entonces, por favor, vayan ustedes presentando sus trabajos a sus docentes guías. Piensen que ellos tienen la última palabra. Ustedes me pueden presentar a mí y yo les puedo dar mi opinión. Pero al final el que le va a poner la calificación es el docente guía. Y prácticamente es el docente guía el que va a poner la calificación. ¿Por qué? Porque los otros 2 miembros del comité que les evalúe el trabajo, ellos no han estado con ustedes, ellos se van a fiar de la palabra del docente guía, que es el que ha estado con ustedes, que es el que ha seguido el trabajo, que es el que sabe si han merecido más calificación o menos, si han tenido dolores de cabeza o no, si han venido a todas las reuniones o no, si han visto los vídeos o no, etcétera, etcétera, etcétera. El docente guía es el que sabe todo el trabajo que está usted haciendo. Entonces, obviamente es el que le va a defender en su calificación en el tribunal. Pues para eso es el tutor y porque, obviamente, una mala calificación de ustedes repercute también en el docente guía porque no ha hecho correctamente su trabajo. Entonces, vamos a intentar hacer todos nuestro trabajo, ustedes presentando poco a poco. A ver, puede estar fatal, ¿no? Puede estar el trabajo malísimamente de la introducción. Lo podemos haber hecho todo mal. Pero si lo hemos presentado ya, nos sentamos, docente guía, y nos sentamos el estudiante y vamos viendo cómo solucionamos el tema. Si no vale nada, porque no hay por dónde coger esa introducción, pues obviamente la rehacemos de nuevo, ¿no? Pero un primer trabajo ya lo tienen que hacer ustedes para que ya vayan cogiendo esa experiencia, vayan redactando poco a poco y les vaya sirviendo para el resto del trabajo. Y además ya van a ir viendo de qué pie cojea también su docente guía, cómo le gusta que estén las cosas de hechas, como si es muy estricto o no es muy estricto, etcétera.
Yo, por ejemplo, esta mañana teníamos una reunión con una de mis estudiantes para rehacer la introducción y los antecedentes. No pasa nada, se rehacen y se hacen de nuevo para que después, cuando el docente diga, mira, es que se expone aquí se está exponiendo aquí se está exponiendo el caso, aquí estamos con la pertinencia, aquí está la importancia, para que ustedes luego no tengan ese problema, ¿no? Entonces, no se ha podido hacer, se va a hacer en otro momento, no hay problemas. Lo importante es irse poco a poco haciendo el trabajo para que a ustedes no se les acumule, al docente tutor tampoco se le acumule y pueda ir guiándoles y modificando aquello que no le guste y ajustándolo a esta rúbrica de evaluación. Mi consejo para los docentes es que se hagan un listado de cotejo con esto que estamos aquí, ¿no? Con esto que tenemos aquí. Listado de cotejo de, por ejemplo, argumenta de forma clara la necesidad de estudiar el problema. Presenta pertinentemente el caso y al lado sí o no. Si es que sí, esa parte ya la tenemos hecha. Si es que no, esa parte ya tenemos que modificarla con el estudiante, ¿no? Se expone la importancia, etcétera. Y lo que hemos visto aquí, ¿no? Más o menos en estas por aquí, pueden añadir alguna pregunta de estas por aquí, ¿no? Están los beneficiarios, se ven claro los beneficiarios, se ven claro los beneficios. Todo eso lo pueden ir ustedes teniendo en una lista de cotejo, de manera que cuando les llega la justificación del estudiante es poner sí, no y decirle, mira, yo entiendo que te falta los beneficiarios o te falta los beneficios o te falta la importancia o te falta exponer de forma clara la necesidad de este estudio de caso. Todo eso lo hacen con ustedes con una lista de cotejo y al estudiante le ayudan básicamente. Bien, esto ha sido todo. Si tienen alguna duda, es el momento de plantearla. Como siempre, yo voy a poner este vídeo a disposición de los docentes. Por favor, casi no hay estudiantes. Espero que no sea ningún profesor que se aburre. Bien, yo voy a poner este material a disposición de los profesores, que a su vez espero que se lo pongan a ustedes. Yo también lo subo a YouTube y les paso también el enlace de YouTube a los profesores por si el vídeo es muy grande y no se lo pueden enviar directamente. Entonces, y también les paso las diapositivas de donde hemos sacado el material. Obviamente, hay parte, hay parte de este vídeo que no hemos hecho con diapositivas, ¿no? Por eso los vídeos siempre son un poquito más importantes que no solo las diapositivas, porque en el vídeo que hemos visto un poquito de cómo trabajar en Word, que eso no está en las diapositivas, se podría poner, pero es mucho más trabajo. Entonces, en principio, esto es todo. Si tienen alguna duda, me lo dicen. Si no, pues mañana ya será otro día. Y mañana trabajaremos el último apartado, ¿no?, de la primera parte del... Compañero Jordi, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una incógnita. Las entrevistas, por ejemplo, en algunos casos del COVID-19, ¿ese ya viene la segunda parte del desarrollo del estudio del caso? Sí, eso viene... ¿O estoy no, eso equivocada? Viene en la segunda parte del estudio de caso. Yo el primer día ya dije, ¿no? Si repasamos un poquito el cronograma, que lo tenemos en la diapositiva, vamos a repasar. Yo el primer día les dije, ¿no?, a toditos ustedes, los que estuvieron presentes, que este cronograma, que si querían adelantar el marco metodológico, que es donde vamos a estudiar la entrevista, se fijan aquí el marco metodológico y el marco conceptual. Ambos tienen mucho terreno, ¿no? Ambos tienen diversos días para ir haciendo esto. ¿Por qué? Porque en el marco metodológico es donde vamos a diseñar la entrevista, donde vamos a diseñar la ficha de observación, si vamos a hacer también ficha de observación, donde vamos a buscar la información en Internet si nuestro trabajo es puramente de búsqueda de información, ¿no?, bibliográfico. Lo vamos a hacer aquí, en el marco metodológico que está previsto para el día viernes hacer la explicación. Y tienen el viernes y hasta el martes tienen para irlo presentando. Y esto que está aquí en moradito
es una vez el docente tutor les ha aprobado esas entrevistas, pues obviamente en esto moradito nosotros vamos a hacer las entrevistas. ¿Sí? Aquí en este moradito haremos las entrevistas. Espero que eso... Ah, ya, compañero. O sea, en el marco metodológico vienen las entrevistas. Sí, ahí es donde se hace la entrevista, es cómo vamos a trabajar. El marco metodológico nos dice cómo vamos a trabajar y obviamente si vamos a trabajar con una entrevista, pues ahí hemos de diseñar la entrevista. Y luego nuestra entrevista diseñada irá en anexo, la entrevista, las preguntas que hemos hecho para la entrevista o para la encuesta o para lo que trabajemos. Si trabajemos en encuesta, y yo también les voy a enseñar cómo hacer una encuesta con Google Forms en Internet y hacer la encuesta directamente por Internet. Y incluso se puede, de Google Forms también se puede imprimir la encuesta y la pueden tener ahí para el trabajo. Pero eso será para el marco metodológico. Yo les dije que si querían